Como les anunciábamos empezando esta hora de transmisión, el Ministerio del Trabajo ha dicho que va a estar vigilante en caso de los despidos si se llegan a generar por cuenta del aumento en un 23% del salario mínimo. De hecho, en su cuenta oficial de X publicaron el siguiente trino. Si te despreciaron por el aumento del salario vital digno... Despidieron. No está... Si te despidieron. Es que dicen ahí despreciaron. No, si te despidieron. Error de, Sí, qué pena de nuestro equipo, Camila. Del Word que debió cambiar, Si te pero despidieron, si te despidieron por el aumento del salario vital digno, no estás solo ni sola. Eso vulnera tus derechos laborales. Escanea el código QR y denuncia. Defender el trabajo digno es responsabilidad de todos. Este trino del Ministerio del Trabajo, precisamente por cuenta de lo que han dicho pues muchos analistas económicos, que haber aumentado el salario mínimo por encima de la inflación y sobre todo por encima de lo que las mismas centrales obreras le habían solicitado al gobierno, pues iba a tener unas repercusiones enormes en el mercado laboral. Por esa razón, quiero saludar al viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jacir, quien nos atiende hasta ahora. Viceministro Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Camila, a ti, a toda la mesa de trabajo y un saludo muy especial a los oyentes. ¿Qué significa esto de que van a estar vigilantes ustedes si a la gente la despiden de sus trabajos? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque yo entiendo que a uno, pues lamentablemente yo no quisiera que me echaran, pero a uno lo pueden echar si lo indemnizan, así no haya una justificación para ello. ¿Qué significa que el Ministerio del Trabajo va a estar vigilante si a uno lo despiden? No, el Ministerio de Trabajo siempre está vigilante en materia de realización de derechos y protección de las garantías que emanan del ordenamiento laboral. Como tú dices, Camila, efectivamente el despido en Colombia pues es libre a cambio de indemnización, pero esa regla tiene una serie de situaciones en las que se relaja esa regla de libertad para el empleador. Lo primero es que la facultad de despedir es una facultad, pero no puede ser ejercida de forma arbitraria. Lo segundo es que hay trabajadores que tienen condiciones de situaciones que los aforan, es decir, que les da una estabilidad laboral reforzada, personas con discapacidad, prepensionados, que hay una sentencia reciente que amplía la protección, trabajadoras en estado de maternidad. Bueno, hay una serie de situaciones en las que el despido no es libre y el Ministerio tiene el deber en su facultad de policía administrativa de verificar que cualquier despido pues no sea tramitado por situaciones de arbitrariedad en esa facultad que da la ley laboral en el artículo 64 del Código Sustantivo. Sí, viceministro Jaramillo, eso lo comprendemos, pero pues no estamos hablando de cosas especiales y creo que el colombiano lee el trino de ustedes e interpreta lo que sale. El trino de ustedes o las comunicaciones del ministerio no se refieren a causas especiales, sino ustedes le están comunicando a los trabajadores que si los despiden por costos que aumentó la empresa, vulnera sus derechos y ponen denuncia. Es decir, ustedes le están diciendo, oiga, trabajador, denuncia a esta empresa. Es decir, para ustedes, y lo que interpreto yo, es despedir gente porque aumentaron los costos, vulnera los derechos del trabajador per se. No, Sebastián. Primero, la facultad de despido tiene una limitación, como te digo. Si es lo que me estás planteando, hay una limitación en materia de despidos colectivos. Tú no puedes despedir a un número indeterminado de trabajadores de forma libre porque hay unas limitaciones de la ley que lo califican como despido colectivo y en ese caso necesitas autorización del Ministerio de Trabajo. Lo que se está advirtiendo es que en caso que se haga uso arbitrario de esa facultad de despido, pues se ponga en conocimiento para que el Ministerio pueda investigar ahora y pueda determinar las situaciones a las que haya lugar. Pero realmente no hay una libertad que admita situaciones de arbitrariedad, que es lo que estamos pero llamando. Es que, viceministro, permítame interrumpirle, a lo mejor acá no hay una alineación. Pero terminar una sola cosita. Sí, señor, adelante. Y es que hay un principio de ajenidad de los riesgos. Sí, cuando uno, voy a ser un poquito teórico, pero cuando uno regula la ecuación capital-trabajo, los riesgos de la operación son del empleador porque tiene una situación de superioridad en esa vinculación en la ecuación laboral. Entonces, como es una relación desigual, el derecho interviene y favorece a la parte débil para que no vaya a haber uso arbitrario de esa facultad de despido. Sí. No, es que yo lo que veo es que no hay una alineación entre el mensaje del ministerio y usted, porque es que lo que dice el trino literalmente es que si a un trabajador, y quitemos si está en silla de ruedas, sino a alguien que no tiene ninguna discapacidad, lo despiden por el aumento del salario mínimo, le están vulnerando los derechos. Eso es lo que dice el trino. Pero explícame la situación, nuevamente.
Sí, al final una empresa que le aumentaron mucho los costos y decide para seguir operando, despedir 2 o 3 personas. No, pues no una empresa. Vámonos a las personas naturales. En mi edificio, que ya no podemos pagar la administración y pagar a los vigilantes y se decide, por ejemplo, automatizar. Si uno despide a ese vigilante, el vigilante puede mandar al Ministerio de Trabajo con ese código QR una queja para que investiguen al edificio por haberlo despedido. Si envía con el código QR la investigación, se va a investigar y seguramente se va a determinar que si ese despido no tiene ninguna condición de discriminación, pues es un despido conforme a derecho siempre que hayan pagado la indemnización por despido. Pero ¿cuál es un despido por discriminación? Porque en este caso lo que dice el trino es que si lo despiden a usted por el aumento del 23%, vulnera sus derechos. Si en el edificio donde yo vivo ya no podemos pagar el vigilante y nos toca despedirlo, ¿eso es vulnerar los derechos o qué vulnera los derechos del empleado? Que la liquidación final no reconozca los derechos, que no se pague la indemnización, es decir, que haya situaciones que no se reconozcan de los derechos que tiene ese trabajador. Es que cualquier despido, Camila, tiene unas consecuencias por libre que sea. Tienes que pagar una liquidación completa equivalente a la cesantía, la prima, los intereses, las vacaciones que se deban y tienes que pagar la indemnización. Entonces los despidos son controlables por el Ministerio de Trabajo. Sí, viceministro, para quienes no tienen claro, digamos, cómo funciona la ley, pues digamos que va a ser muy probable que muchas empresas pues no tengan que despedir, en el caso por ejemplo del edificio de Camila, un empleado, sino varios empleados, que pueda ser un tema colectivo. ¿Cuáles son los requisitos para que sea un despido colectivo? ¿Y qué tienen que hacer las empresas que definitivamente dicen, mire, es que no tengo los recursos, me toca despedir tanto número de personas? ¿Qué tienen que hacer? Entiendo que tienen que mandar una carta, pedir un permiso. ¿Cómo se pueden curar en salud también esos empleadores que definitivamente sacan tarjeta roja y dicen no podemos más? Sí, efectivamente, en la legislación laboral colombiana, que es lo que venía explicando, el despido es libre, pero tiene unas restricciones. Entonces, cuando hay despido colectivo, es decir, se supera un porcentaje que la ley establece del número de trabajadores que se desvinculan, debe pedirse autorización al Ministerio de Trabajo previa, so pena que ese despido se declare nulo judicialmente. Entonces, yo no tengo la libertad, ya no en el caso del edificio de Camila, sino en una empresa X de fabricación de ropa, no sé, y vamos a inventar que tengo más de 1.000 trabajadores. Pues si yo despido a una cifra que supere el 5%, en ese caso que estoy poniendo de más de 1.000 trabajadores, de mi planta, debo pedir autorización previa al Ministerio de Trabajo, so pena que ese despido se considere nulo. En función del número de personas que yo empleo, hay unos porcentajes para delimitar si se considera despido colectivo o no, y en esos casos el despido no es libre. El despido debe ser calificado previamente por el Ministerio de Trabajo, eso lo trae la ley 5090. Por eso digo que hay que mirar cada situación, y lo que dice el trino realmente es que los despidos son controlables administrativa y judicialmente, por libres que sean, para evitar arbitrariedades, para evitar desconocimiento de derechos, porque estamos hablando de que el ingreso de los trabajadores es vital, de eso dependen para poder subsistir a sus necesidades, y cualquier desconocimiento pues compromete el carácter vital de esas personas. Pues viceministro, queríamos aclarar un poco ese mensaje en la cuenta de X, en donde pues se le envía a la gente que sí lo despiden argumentando que el aumento del salario mínimo en un 23%, pues denuncia ahí ante el Ministerio de Trabajo. Queríamos saber eso qué significaba concretamente, pues porque mucha gente seguramente querrá hacer la denuncia. Pues que hay un control siempre, Camila, o sea, hay un control de la legalidad y verificar justamente ello, más allá de, pues, Sebastián lo pone que solamente la gente de silla de ruedas, no, hay muchas personas que no están en silla de ruedas como nosotros, pero que igual tienen situaciones en las que el derecho los protege, y para eso está el Ministerio de Trabajo, para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su efectividad en su función de policía administrativa, conforme a la ley 1610. Es el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Darío Jaramillo Jacir. Mil gracias, viceministro Jaramillo, por estar con nosotros. Un saludo para ti, Camila, para Sebastián y para todos los oyentes, para Lina. Camila, menos mal entrevistamos al viceministro, porque claro, si uno es un trabajador y lee este trino, que además está muy bonito en un fondo anaranjado que dice exactamente, te despidieron por el aumento del salario vital digno, eso vulnera tus derechos de denuncia, pues a uno se le generan todas las expectativas del mundo si fue despedido, pues porque al dueño de la tiendita o al del edificio pues no le alcanza a pagarme. Me parece que esto es un error de comunicación, intencional o no, eso no lo sé, pero que sí genera una cantidad de falsas expectativas para una persona a la que no le pudieron pagar, pues porque le aumentaron mucho el gobierno el salario legal mínimo. Me parece que sí da al error y que la aclaración es importante, ¿no? Sí, lo que hizo el viceministro Jennifer fue defender y explicar muy bien el código sustantivo del trabajo, pero no defendió el trino.
Entonces yo no sé si él lo sabía o no, pero el community manager, la persona que maneja las redes del Ministerio del Trabajo, pues evidentemente está totalmente desalineado del Código Sustantivo del Trabajo, porque no estamos hablando de que pasó un escándalo en cierta empresa con un trabajador discapacitado, sino obviamente esto es en el marco del aumento del salario mínimo. Entonces, pues Camila, para mí esa es la conclusión. El trino no lo defendió el viceministro, pero sí obviamente la ley. ¿Y sabe qué pasa, Sebastián? En este caso es que el ministro utilizó una frase que me llamó la atención. Obviamente que las cosas en circunstancias normales es así como lo dice el viceministro. La parte débil en el caso de empleador y empleado, pues la parte débil es el empleado y el gobierno en este caso dice, bueno, vamos a estar con la parte débil. Pero es que en las circunstancias actuales puede que la parte débil sea el empleador que no tiene cómo pagarle la cantidad de un número determinado de empleados por cuenta de que se le disparó el salario mínimo. Entonces la parte débil, yo también creería que en muchos casos podría ser, en este caso, especialísimo el empleador, que va a tener que decir, mire, yo no puedo seguir con esto. Definitivamente no hay manera, por más que yo haga un esfuerzo grande, de sostener esa nómina. Entonces, ¿quién es la parte débil en este caso? La parte débil podría ser el empleador también. No, pero por eso le digo, no nos vayamos a las empresas, porque entiendo que cuando se hace directamente con empresa, empleado, es mucho más fácil decir sí, que investiguen a las empresas. A uno, Oscar, en el conjunto. Es que, por ejemplo, las administraciones muchas veces pues se han puesto venenosas por cuenta de eso y la gente dice, no tengo cómo pagar. O quienes tenemos hijos y en muchas oportunidades necesitamos contratar cuidadoras para que se hagan cargo. Hay gente y hay mujeres que no tienen la capacidad de poder hacer esos pagos y que seguramente tenían 1 o 2 personas y ya solo se podrán quedar con 1 y no con 2. Entonces, eso también está sucediendo. Camila, y ya aumentaron, ya anunciaron en los edificios el aumento del 23%. Y muchos de nosotros, pues nos quedamos con un aumento que no llega a ese 23%, por supuesto. Entonces, la situación cambia cuando vemos una cosa es la buena intención del gobierno en los anuncios y en las decisiones, y otra cosa es la realidad. Cuando uno se estrella con la realidad, se da cuenta que las cuestiones son completamente distintas y tiene consecuencias. Obviamente que ese tipo de decisiones tiene un efecto, tiene una consecuencia inmediata en las personas, en los que tiene el que paga el arriendo, el que está pagando el apartamento a cuotas, el que tiene que pagar la administración, el celador, todo tiene un efecto. 12 del día, 49 minutos. Hacemos una última pausa y volvemos, como lo había anunciado yo, a hablar de uno de los hombres más influyentes del periodismo colombiano, uno de los hombres más influyentes de la radio, que creó, entre otras cosas, el modelo de radio que hoy hacemos, y precisamente ayer a sus 91 años falleció, se despidió de este mundo y la noticia la conocimos por cuenta de su hijo, y por eso después de la pausa vamos a hablar con él para recordar la importancia de ese hombre para quienes hacemos este oficio que es el periodismo. Blue Radio